Recordamos en el canal una historia absolutamente brutal, como brutal es que un tenista consiga 81 victorias consecutivas en una misma superficie. Eso lo logró Rafa Nadal en sus inicios, cuando tenía 18, 19, 20 años, y hay alguien que la frenó, y ese fue Roger Federer. Hoy vamos a descubrir qué pasó en aquel partido y recordar lo que era el circuito en aquella época, una absoluta barbaridad, como Nadal fue capaz de dominar la tierra con mano de hierro en sus inicios. Venga, cabecera, y empezó. Amigo Cole, hoy mucha gente conoce a Rafa Nadal como el rey de la tierra, pero estoy seguro que hay mucha gente joven que no conoce ciertas cosas que hizo el Balear, porque es una absoluta locura lo que hizo en sus inicios, ¿no? Hoy vamos a hablar de la mayor racha de victorias que ha habido en la historia del tenis, porque es una absoluta locura, Cole, hablar de 81 victorias consecutivas en tierra batida, que no estamos hablando de una gira como el Césped, que Federer también tuvo su particular racha, sino una gira que tiene 2 meses, 2 meses y medio o incluso más en el circuito. Es una absoluta barbaridad lo que logró Rafa Nadal hace justo, pues, 15, 17 años, ¿eh? Sin duda, José. Al final, si hablamos de jugadores que han dominado en una superficie, bueno, sí, podemos pensar a lo mejor en Djokovic pista dura, Federer en hierba, creo que ese récord era de 65 victorias entre 2003 y 2008. Y bueno, y tenemos luego el récord de los récords sobre una superficie, que es el dominio de Rafa Nadal en tierra batida, con esas 81 victorias que bien apuntabas, que sin duda han sido una auténtica barbaridad, ¿no? Y además en una época que a diferencia de la actual, sí había jugadores muy competentes en tierra batida que ponían las cosas mucho más difíciles que hoy en día, ¿no? Exactamente, estaba Coria, estaba, bueno, había multitud de jugadores. Bueno, pues la racha acabó, hoy justo se cumple 20 de mayo, cuando estamos grabando esto, justo se cumplen 15 años. Si estáis viendo esto en el futuro, pues justo un 20 de mayo la terminó este señor que está aquí, Roger Federer, en Hamburgo. Pero hasta llegar a ese 20 de mayo de 2007, Rafa Nadal empieza el 11 de abril de 2005. Ujú. Su última derrota fue ante Andreyev en Valencia, perdió 5-7, 2-6, pero un 11 de abril del año 2005 empieza su particular racha ante Monfils en Montecarlo. Y te voy a decir todo lo que ganó Rafa Nadal hasta llegar a este día, ¿vale? Ojo porque es una locura, ¿eh? Gana Venga. Montecarlo, que es además su primer Master 1000. O sea, era el primer Master 1000 que nunca gana en Montecarlo. Gana luego Barcelona, Roma, Roland Garros, Bastad y Stuttgart. 6 torneos en 2005. En 2006 gana Montecarlo, Barcelona, Roma y Roland Garros. Y luego en 2007 Montecarlo, Barcelona, Roma, 13 títulos consecutivos sobre tierra y por primera vez decide cambiar un poco su hoja de ruta y antes de Roland Garros disputa Hamburgo. Y aquí fue el torneo donde precisamente perdió. Vamos a ver algunas imágenes de ese partido, no podemos emitirlas todas por copyright, pero estamos Ujú. viendo algunas imágenes del partido. ¿Tú qué recuerdas, Cole, de este 20 de mayo, de esta final de Hamburgo entre Federer y Nadal? Pues este partido, yo recuerdo que no tuvo un nivel especialmente alto, sí que es verdad que eran las dos grandes figuras del momento, ¿no? Dos jugadores que estaban dominando ya prácticamente el circuito, pero no fue una final a nivel visual demasiado atractiva. Además, me acuerdo que en el primer set hubo demasiados errores no forzados por parte de ambos, sobre todo Federer, que se atascaba muchísimo con las cañas. Pero ya luego, a partir del segundo set, sí que empieza a haber un cambio de tendencia. Federer empieza a impactar mucho mejor su derecha y ese cambio de tendencia ya pues se ratifica en el tercer set, donde creo que es el único rosco que ha recibido Rafa Nadal en tierra batida en toda su carrera deportiva, si mal no recuerdo. Vamos, Ha confírme si. recibido más por parte de Coria y tal, Ah, bueno, sí, sí, sí. en Bueno, alguno, pero es el último que recibe el justo en último que tierra. recibe. En tierra, sí. Y Federer solamente le ha ganado a Mm. Nadal 2 veces en tierra batida. Y una de ellas es precisamente esta. Yo quiero destacar este primer juego. Fíjate que Nadal tiene ventaja para ganar el primer juego al resto, pero Federer le da la vuelta. Nadal termina ese partido con 2 de 7 en bolas de break. Fíjate que Nadal llega muy justo físicamente, Cole, porque ya llegaba de toda la tralla, ¿no? De Monte Carlo, Barcelona y Roma. Fue directamente a Hamburgo. Y fíjate la cara aquí. Dice, niega que no,
se aniga con la cabeza. Sí. También se decía que estaba un poco con alguna molestia en el tema de las rodillas y yo creo que este partido, aquí ya se le empezó a ir el set, fíjate que ya prácticamente se encamina hacia la derrota, ¿no? Sí, bueno, además un partido en el que Federer juega muy bien, sube muchísimo a la red también en ese partido y en el momento en el que empieza a cometer menos errores con la derecha, que yo creo que es ese golpe en el que se tiene que apoyar para ganar el partido, Federer juega mucho más suelto, ¿no? Y sí que es verdad que Rafa no juega un partido brillante y yo creo que la conjugación de esos dos factores lo que da como resultado que al final Roger a la quinta o a la sexta, no sé cuántos partidos disputó antes en esa racha de 81 victorias de Nadal, pero creo que se encuentra con Rafa en tierra batida Mira aquí, durante esa época cinco o seis ocasiones, ¿no? fíjate esa imagen que hemos visto de Nadal apoyándose en las rodillas, como Mm. similar a la que hemos visto, por ejemplo, ahora en Roma, ¿no? En esta última gira de tierra con un Nadal, donde yo creo que ya se sabe que va a caer derrotado. Yo recuerdo por aquella época, Cole, que se decía, ¿cuándo va a acabar la racha de Nadal? ¿Quién va a acabar con la racha de tantas victorias? Que se pensaba que iba a llegar a las 100, porque es que era prácticamente invencible en aquella época, era un nivel que no se había visto nunca, ¿eh? Sí, además estamos hablando de un chaval de 20 o 21 años. Ahí en 2007 creo que todavía no había cumplido los 21, ¿no? Tenía Exactamente, todavía 20 20. años y ya estaba, vamos, si no llega a haber sido por Federer, desde luego habría sido número uno indiscutible porque era el único jugador que podía hacerle sombra, ¿no? Bueno, hacerle sombra y estar por encima, me refiero. Entonces, es una barbaridad lo que hizo Rafa con la edad que lo hizo. Y yo creo que por eso cuando hoy en día se intentan establecer comparaciones, yo creo que todo ese tema se debe dejar a un lado porque lo que hizo Rafa, lo estamos recordando hoy, fue una gesta, desde luego, increíble. Yo creo que al final cada jugador tiene su carrera y sin duda la de Rafa ha sido más que brillante, bueno, y está siendo, porque todavía no ha terminado aún, y en tierra batida yo creo que sobran las presentaciones y los matices porque Rafa ya es archiconocido. Como digo, fue la primera victoria de Federer en tierra a Nadal. Fíjate lo que le celebró. Es verdad que después le ganó en Madrid 2009, la siguiente vez, ya no la ha vuelto a ganar nunca más. Quizá en Roland Garros 2011 fue donde estuvo más cerca de ganarle en Ujú. París, ese 7-5, 7-6, que luego también se llevó el tercer set Federer. Sí, ese partido, de hecho, yo he escuchado a algunos especialistas que dijeron que ese Roland Garros, o sea, Federer fue el que mejor tenis hizo y yo creo que esa final la pierde a nivel mental, no a nivel tenístico, porque, vamos, voy a hacer un apunte rápido. En el primer set de ese partido iba 5-2 arriba, Nadal pide un momento tiempo médico no sé si era para que le cambiara unos vendajes del pie y a partir de ahí de ese 5-2, Rafa remonta a 7-5 y yo creo que ahí Roger pierde la final de Roland Garros. Nivel mental. Pues, como decimos, se cumple justo el aniversario Mm. de esta particular racha. Y es curioso también que fue Federer quien acabó con la racha de Nadal de 81 victorias y fue Nadal el que acabó con la racha de victorias de Federer en hierba, ¿no? Que alimenta un poco esa particular rivalidad que tenían los dos siempre en aquella época de inicios de los 2000, de la década incluso del 2010. Sí, desde luego es que en esa época yo creo que si alguien podía frenar a alguno de los dos, eran precisamente el uno al otro, porque no había más alternativas. Sí que es verdad que Djokovic ya estaba empezando a aparecer y además a irrumpir con bastante fuerza. Estaba también Andy Murray, que estaba haciendo muy buena actuación ya desde muy joven. Pero al final, en las grandes citas, todavía por esas fechas, yo creo que Roger Federer y Rafael Nadal eran los grandes candidatos y los cocos, ¿no? Los grandes cocos en los torneos. Pues amigos, si pensáis que ahora es un poco animal ver a alguien ganar 25 o 30 partidos seguidos, imaginaos lo que es ganar 81 y estar más de 2 años invicto sobre una misma superficie, prácticamente 3 temporadas enteras, Nadal, si no es por esta vez derrota en Hamburgo, hubiera también ganado, que como de hecho ganó Roland Garros en 2007, hubiera estado 3 años y pico sin caer derrotado. Una absoluta barbaridad. Pues hemos recordado esta historia aquí en el canal. Espero que dejéis abajo en comentarios lo que recordáis. ¿Qué estabais haciendo vosotros ese 20 de mayo del año 2007? Y nosotros encantados de poder leeros. Col, un abrazo. José, antes de irme, quiero felicitar a mi padre por este 20 de mayo, que es su cumpleaños. Vaya, Y nada, muchísimas felicidades. ahí queda. Señor Col, padre. Chao.